ella papina cuina na ame rumahina rumahnya de beñan de programa mi de programa entero que iba a pegar era máquina que atorar la ropa no fuera pero aquí lupas por el que estaba con el abogado de departamento de Itapuy de Peina en la sopa de Peina edición número 571 de Atora 571 de Miami edición 571 primera de Corintios capítulo 6 Hayahari Maesena y queda guanga y guaraya versículo ya llamo y TV vaya más que a 59598516297 ya de bubuyo ya de poite me cato ya esa yo ya esa cultura ya mo ya de ya y mensajito fuera hacia acá tu y en mi a veces ya mañana por ahí pero Pastor Emilio Vázquez venimos y no estaba departamento de Chapua a coronel abogado y en Viaspo yo pita sopaita hinantero este a mí me amo teta Paraguay tu ya escuela ve a pesar de y mañana en Dujara pero y hina teta ambue vos asayo pañan de pollo pues a ojo mantero este a mí a pedir abrazo rompe espalda a pesar ya que tu ese gina ya haga tu ese más 59598516297 línea personal lo mitad peaja ella de numerito mija peicotena moname línea personal sí hoy no hoy coteña línea tigo hina llevarle jamás un bumi jamás sabe y la ñe putu mi ya me cuaiten de bebé hoy tema esa veico línea personal vive upaiteña de ñe porando y fuera mi hina te envía por allí ya por paite pea ven me internet a la hora sí ñe me hina Facebook ven me YouTube y me Telegram y me WhatsApp ya ponían de cote envía por hina ña mozarambi jamás veija pe como sarambi o ya po mozarambi venían de video mi edición de los audios y videos ña de angiru ña de pejengüe toda collero viave doña Gina Pastor Sergio David saludos de buenas hermano querido madre de Vina bendición yo ayo ane buenas de familia benguana ella veina ña llamo maite ella joña de Rendujara fuera doña Gina opar piete oye magüina doña muy maye kubuti veña en 10 oye pues mágico hijo esa kutujina ya pues mañana en 10 a mis Facebook vive allá emojina esta y ve más está se va a llevar a ver con el abogado San Come Maimina Gina amuite Itagua yo lado ahí lo está un buñan de Gina solicitud de amistad a bella ya y me más llegó y ve lo mitad oye te imagina oye pío joñan el número de suscriptores yo cuida lo mitad a ver suscribir de YouTube ego ya puedo vender oigo la perjuicio y Pepe beca tu y yo pío joña sí ya es amigo a ver ya reco pea ningo lo ya pigo lo mitad la ni por andu cuestionamiento lento guri con cuestión de y queda pues capítulo 6 verso 2 en adelante se por andu vehículos en algunos bueno ya dorescoy por lo menos y versículos y añan de la añetete y te bañe reinata la ibaga venda y pori no voy oñan de más vetela y versículo mila upea o defende jamás o esa caja jamás bíblico tapa que los santos vamos a estar reinando en el cielo otro sí ongo uñan de guri acerca del reinado que va a ser en la tierra como ya estudiamos con usted mismo y anotamos esa vez los versículos bueno vaya reco ese co ahí va a ver no hay por problema va a ver ya reco paiteñan de la versículo comprobañan de que el reinado no va a ser en el cielo sino en la tierra planeta tierra pues se es bastante pues a escuela oye por escao me cojecando todo país en el tampoco de hice pastor en dato pain hermano la versículo en deguri ya reinata jala y vaga que vea que amor no to pain la versículo bien ocotábico comunicado vayan de eBay habrán encontrado sí como muchos estos versículos
que hablan del reinado, pero en la tierra. Reinado de los santos, y obviamente santos salvos, y a ver, lo ya vi preguntas. ¿Sí? Santos, y si son santos, ya son salvos, hermano. Sí, hapeago ñande por anducrio ya poco, allá. Si los santos van a juzgar al mundo, ¿cómo sería esto si los santos estarán en el cielo? Voy a cubrir la pregunta allá. Entonces, se ha cuestión allá, pembumina lo mitad la pende opinión, pende pregunta, lo que sea allá, respecto al tema. Y siguen insistiendo, dice, peando cuasí me ve, es la cielo, es reina cielo. Porque después sigue otro cuestionamiento y si en el versículo 3 estamos en el cielo juzgando a los ángeles, entonces ¿por qué dice usted que no será el reinado en el cielo? ¿Y por qué solamente pelan de versículos violares? Upepe pico sí, hermanos, ahí vio el apóstol Pablo, vamos a ir todos a reinar en el cielo y allí reinaremos sobre los ángeles. Dice allí eso, ya es a mí la versículo 3. Bueno, al leer versículo versículo 1 ya es a mí la 3, ya es o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, vaya explicando. Como pico alguno, oye mombarete sea o Joseba y pejen Wendy, oye bojo vasque, ku burubisha daja ella te cobe poti o santo renondebe. Na pico ahí pico ku a te cobe potingüera oye robiaba ñande pusino jara. Reje o bojo vaqueta ja ko iwi ape ariwape ja ko a iwi ariwa oñe bojo vaqueta o peja evajina te kobe poti oye robiaba ñande pusino jarare pepico de katui pembojo vaque umimba ambue mishimiva pende rique apitebe. Bueno, entonces, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Hermanos queridos, vea con versículo, debo cuestionar por lo menos con versículo 2. Vea si que puede analizar. A mañana vea con preguntar y porque pues a priori ya leo y al aire griba. O pampo en el programa. Upese analiza y Pablo Mangoje y o sea que siempre se insistita la siempre la ñande problemilla ya recuerda a ver que el apóstol fuera oye o el mismo Mesías oye ñande ya cuestionado o ya escribí otro jaiza. Por ejemplo, a veces a Peaco pregunta, a veces si para un hermano, una hermana, pero bueno, la pregunta decía, si los santos van a juzgar al mundo, ¿cómo sería esto si los santos estarán en el cielo? Allá. Entonces, porque Shaimo Aguri, Peaco menos duda, va el tema, pero cuando envía esta otra pregunta, según el versículo 3, estaremos en el cielo juzgando a los ángeles. Sí o sí, ya está la cielo. Y en meta UPB porque habla de los ángeles y los ángeles están en el cielo allá. Y es la única parte donde podemos juzgar a los ángeles. Entonces, de la de Yapoa lo siguiente, remoí en duda, versículo 2, a recontrea, versículo 3. Porque en de remoí acá me la doctrina. ¿Me entendés? Si Pablo dice, ya le pone a mi llenas ahí, o no sabéis que los santos, según Reina Valera, ya ella le ve, mira, han de juzgar al mundo. Quiere decir que se habla de un juicio en el mundo, no se habla de un juicio en el cielo, pa. O sea,
Porque de ella puede ser, versículo 3, ves ella los ángeles, que si que en el cielo, ojalá una palabra mundo, oña, versículo 2, vaya, puta. Si un mando ahí te veo correr, vete ahí mensajes a parte de la Biblia, oye, borra paite en negro, oye, tacha paite. A alguna que otra parte de, oye, ya libre, a upean de lo oye, lea. A upea causa lo entiende, vaipaje y la mensaje. Lo mitad o tachan de malándole sella la no entendéis hina o si no o tachan de mala de isella o he ya de mala he isea va cuando ya le paipe y haisha de cuesta ya por lo menos de cuele a ver la versículo 2 a tachar la palabra mundo apea tu muy al tapete bebe la palabra ángeles aire vos digo ahí estaremos en el cielo jugando a los ángeles a versículo 3 venderle pona y atende pona haya esa o aparecer para la palabra cielo, güey. O aparecer que vamos a juzgar a los ángeles en el cielo, no dice eso. O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, ¿eh? Cuanto más las cosas de esta vida. No aparece en ningún momento que vamos a estar reinando en el cielo y juzgando a los ángeles. No aparece un ni acá, menema. Vejina la pena putunga, vejina y con la problema, porque a veces escritura ven ni a la Reina Valera, porque ya mañana inauguri, otra mañana mi 623 cuál otra litera vego Biblia católica ve latinoamericana ve y no saben que un día nosotros los santos juzgaremos al mundo. Y si a ustedes les corresponde juzgar al mundo, ¿serán incapaces de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? ¿Y por qué no? Entonces, los problemas de cada día. Entonces, ni aún UPAB no aparece, porque la mayoría de las traducciones bíblicas tenemos es traducción católica. Le guste o no le guste. De gustar que no le guste, mi Reina Valera, traducción católica. Bueno, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina era monje católico de la Orden de San Jerónimo, pero esa es otra historia. Ahora, Yeshamí, esa vaya topañan de Biblia Bimbe y ¿acaso no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo no van a poder juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que vamos a juzgar a los mensajeros? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? UPBB traducción de Bimpe ya topa la palabra ángeles ya topa mensajero. Para importante ella la en cuenta en la hora de interpretar del hebreo al griego. El griego algunas traducciones oye cambiagui. A veces la añadimos acá para imi, pero otro tema ya quieta yo en vez de catuve. Primero ya aclarar con cuestión de si realmente la santo vamos a ir todos al cielo y si vamos a ir al cielo allá va a ir Pablo y entonces y contar la juicio en el mundo. O sea, hay una niña contradecida, pues. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sí? Estamos hablando y obviamente todos sabemos que se está hablando de un juicio divino ya eso, un juicio de un momento, de un tiempo en que en primer lugar cuando venga el Mashiach, ¿sí? Y ese es el juicio es un mini juicio va a ser en el tribunal del Mesías. Y después hay otro juicio que es el juicio final otra vez, después de 1000 años, después del periodo milenial, que es el juicio final. Entonces, está hablando de eso. Entonces, Pablo versículo 3 y otro dato importante. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, a ver, lo mitad voy a seguir. Oye, Picheti pregunta versículo 3 o anular la palabra mundo. O Moisés como doctrina, versículo 3, hija vejina ángeles. Pero ni Pablo no está diciendo ahí que vamos a ir en el cielo para jugar a los ángeles, sino que están sacando de su mente
de sus interpretaciones. Eres peligroso porque ya anulaba el versículo 2, Pablo, y como uno ve la juicio. Y ande ya a los mundanos en el día de que venga el Mesías, nosotros vamos a tener potestad sobre los que no son santos, los que no son salvos, sobre los que son personas que van a entrar en el reino, pero que no van a reinar. Área nape manejanos, bella cañita. Explicamos, Pepe. Resulta ser que cuando venga el Mesías, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, bueno, no éramos excelente, ya entendé paiteo, bebé. Bella se saca y bebé versículo por quienes fueron tomados por los ángeles, llevados hacia el Mesías, y después vemos que el Mesías desciende en Israel. Apocalipsis 14:1 tío, para que ya lee. Bueno, pero si haya poti repaso, no la hueví paiteye. Entonces el reinado va a ser para los muertos y resucitados en el Mesías y para los que son transformados en el Mesías. Jaumi no iría en el Mesías, pero son los mansos que heredarán la tierra, claro. Los mansos que heredarán la tierra son los que no van a ser transformados ni resucitados, sino que van a pasar ese tiempo de periodo milenial normalmente. O seguidas y vida. Ya esa bueno, ya entendían de profecía, oía Isaías, el tiempo de paz sobre la tierra. Bueno, que va a haber todavía niños, va a haber todavía personas que mueren. Bueno, eso van a ser los mortales que van a entrar para que se reine sobre ellos. Yandella reina jamás y ahí se va a ejercer, se va a juzgar a la humanidad, al mundo. ¿Por qué? Porque se va a regir en obediencia conforme a los mandamientos establecidos por el Padre. Apocalipsis o ver Mesías o reinata con vara de hierro. Upeaje y seina que o reinata conforme a los mandamientos establecidos por el Padre. Aucañan de yare como oína, aucañan de ya practicamos oína, mi mandamiento yare como oína. Son los mandamientos que hoy tenemos. No robar, no adulterar, no fornicar, eso van a seguir en el periodo milenial. Aucañan de ya complicada, no entendía, pero que eran personas mansas, ¿sí? Ya va, y van a heredar la tierra, pero que son mortales. Es importante, área no entender, no hay portal y ya pues señor ponando y fuera ya seguita ya aclara. Bueno, en ese caso vamos a reinar, vamos a ver que vemos ya que el reinado va a ser sobre la tierra. El Mesías viene sobre la tierra. El reinado, el periodo milenial va a ser en la tierra. Después no hay ni un versículo donde diga que después del periodo milenial todo el mundo vamos a volar y vamos a irnos todo al cielo. Al contrario, dice que la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, descenderá, y Apocalipsis, sobre la tierra. Y ahí va a ser el juicio final. Apocalipsis 15, 23, 28, o aclaran de que el Mesías, momento, entregata la reino al Padre. Ahí vemos que el Mesías no es el Padre. Entregata es porque entero va y tú o sujeta y vive, pero y tú ando y sujeta y sube. Pecha y bebe. Que el Padre será todo en todo. Y en Apocalipsis vas a ver que las naciones van a ir a rendir culto al Padre ahí en Jerusalén, después de descender con la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y los siervos, los creyentes en el Mesías van a tener acceso a la ciudad santa, directo. Entonces quiere decir que el reinado y la vida va a ser sobre la tierra. No hay versículos y ande, bueno, todo el mundo vamos a reinar en el cielo. Porque ni hay tiempo a hacerse ahí. Siempre que tocamos este tema, no sé por qué me pasan ideología, pero no me pasan versículos explícitos. Y Jabe lealmente, hermano, moriremos, resucitaremos y todos iremos a reinar en el cielo. No existe. Conjeturas. El mismo padre Buisela Ecurija lo está poniendo dice, a ver, cuando hablé de
Eleuterización, eleuteriano. Hago escribirse. No, no es eleuterización, es eleuteriano, hermano. Digamos, dice la signo de interrogación, la no entender por ahí, va, y tu UPAG. Bueno, UPAG es y por eso yo escribí eso, ¿verdad? Estaba diciendo que San Eleuterio, o Eleuterio, era el obispo de los cristianos, era el obispo de los cristianos, en el año 178. Oye, poco Eleuterio, él da la orden a todos los cristianos de consumir todo tipo de alimento y no respetar las leyes alimenticias que estaban respetando hasta ese momento los cristianos. Levítico 11. Bueno, puedan explicar y me haré copar los documentos mía ya. De que cuando uno sigue esa enseñanza, no, ya upama, ya oía, ese es de Eleuterio. Eleuterio ya pues en el año 178 y tenemos el documento. Y ahí dice claramente que él dijo, bueno, ñande ya respetaba el mandamiento para ñande ya uta ya usea. Y este era en el año 178. Tenemos una evidencia de que hasta el año 178, después del Mesías, inclusive eran cristianos que estaban siguiendo todavía esa costumbre de alimentación, porque este ya era un obispo cristiano. Aún los cristianos estaban respetando eso hasta ese tiempo. Y cuanto más todavía los nazarenos, por eso ya habíamos explicado. Bueno, entonces parte con la mitad a veces ya pise a ver ti preguntas a y mí del tema, pues es cuestión de si era eleuterización o eleuteriano. Aclarado, a ver. Bueno, volviendo otra vez a lo nuestro. Entonces, cuando venga el Mesías, se va a tener que seguir todas las leyes y las instrucciones establecidas, mandamientos establecidos, y arecoma o hijo anga, upeoñe cumplita sí o sí. Va a haber muchos mandamientos que hoy no quieren saber nada de la mitad, que está en la Biblia, que dijeron, oye, abolipama, ya está siempre, oye, moita, en aplicación. Va a estar siempre prohibido matar, va a estar siempre prohibido adulterar, va a estar siempre prohibido idolatrar, va a estar siempre prohibido homosexualismo. O sea, ya está la ley en acción. No, estamos bajo la gracia, ya llegaron, mira, no. Daipori puede la muinqueta, daipori puede la eleuterianismo. Eleuteriano. Upebe chau. Los mandamientos, la obediencia cabal, vara de hierro, la Torah, la ley, los mandamientos, las instrucciones del Padre los mandatas. Bueno, ya mí había seguir algunos. Bueno, y para nada, pues, mano, pues seguía, hay que seguir ahí con el versículo en cuestión, ya Shami, versículo 4. Sí. Y todo eso tenés que leer hasta el 8. Ya continuado, pues, y ya por patas y no, pues, se puede aclararse. Oye, pues, estamos para ver en claro, vea. A veces, y si los justos o santos salvos no entran al cielo, lleguen de ahí. Va, es el problema. Si los justos o santos salvos no entran al cielo, entonces, ¿dónde reinarán y por qué dice que juzgaremos a los ángeles? Bueno, o sea, y vea, y claro, y me confundía la ángeles. Si ahí dice ángeles, que sí que ya está muite, por lo menos ya está ñandea muite en el tercer cielo, pues ya está ñandea en juicio a la ángeles, ¿cuera? Cuidado con malinterpretar estos términos. Uno, que los ángeles, sabemos que los ángeles en tiempo del Mesías, o ahora el Mesías, según Mateo capítulo 24, ellos descienden también, juntata de los 4 puntos cardinales
en la tierra los escogidos. O sea que no es que siempre todo el tiempo están en el cielo. Pero hay que llevar, hay ya analizar por ahora, y sea que Pablo, porque según se estudia inauguri, la palabra ángel o mensajero, orecó doble sentido, doble interpretación. Hay textos donde en la Biblia literalmente cuando habla de ángel o ángelus o malach, está hablando de mensajeros celestiales del Padre, estos seres angelicales. Pero oí parte donde habla de mensajeros o de ángelos como mensajeros, refiriéndose a líderes o a santos de una congregación o cabeza líder de una congregación. En el caso de Apocalipsis, donde se dice al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de las 7 iglesias. Y ahí se sabe que se estaba refiriendo al líder de esa iglesia, de esa congregación. Eso ya entender, me haya analizar, la Pablo, y a quién ángel lo que nosotros le vamos a estar jugando. O sea, en primer lugar, ya recojamos a ver, idea, porque este versículo, y a Pedro, que Pablo escribía algunos versículos, algunos escritos muy difíciles de interpretar, de entender, que los indoctos los tuercen, hey. Porque no entendéis, hey. Oye, pues yo vi otra cosa, hey. Pago y Pedro y Pablo. Pablo escribí, estaba, y tú te iba las minas, no entendé por ahí, no recoya preparación, indocto, quiere decir que no manejan la escritura, la Sagrada Escritura, los 5 primeros libros y los libros proféticos. Esto lo tuercen. La palabra indocto en la boca de Pedro se refiere a estos que no están preparados conforme a la Sagrada Escritura de los 5 primeros libros y los libros proféticos. Oye, y la apóstol Pablo escribía cueja o hipoca, ya pues y otra cosa, otra doctrina. Entonces ñande, pero la ñande que y mía allá puno y mil frenos allá, y bueno. Será vio ave Pablo y ustedes jugarán a los ángeles literalmente y upea y sé que ñande ya jata cielo bella ya poti juicio a los ángeles a pilla porque escrito no hay de eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir si lo que el apóstol Pablo en este caso está diciendo es algo literal o es algo analógico, comparativo, ¿sí? O es un hebraísmo? Entonces ya mañana upea jejeía, upea tiene doctrina. Y si es una doctrina, obviamente, siempre orecuana, muy paja onuje. Y tiene que estar en los libros, en uno de los 5 primeros libros, o tiene que estar en los demás libros de la escritura, o en lo profético. Upebe ya por ecana. Ajeta y treí, oye por ecana lo mitad. Jando topay betei profecía, donde diga que los resucitados van a ascender al cielo y van a ir a hacer juicio a los ángeles de Elohim, los ángeles de Dios, Reina Valera. En el cielo, no existe eso. Entonces, podemos decir, bueno, andas ahí doctrina. Si no es una doctrina y si no está amparado en ninguna de las escrituras, lo que Pablo dice, si por ahí lo que él dice, hay en algunos libros apócrifos, es un hebraísmo. Oye, ya pues si tierra, o sea, vete va ese tío ñenga. A ver con lo mitad y purula ñenga. Entonces los paraguayos, ahí se quiere con la ñenga. Añade ya piliamba, entonces los hebreos también tenían el peñenga hoy purúa y cuey espiritualmente y se o indica jamás de algo. Y según está analizando Peaco, muy cojora, antes de entrar a esta otra explicación también, hay otra explicación ahí. Peaco y juzgar a los ángeles. Probablemente también es un hebraísmo para referirse a vivir una vida justa, santa, cumpliendo con la voluntad del Padre. ¿Sí? Ellos decían, hermano, cuidado que si vos vivís así no vas a juzgar a los ángeles.
Ya, yo había sido peor, hermano, medio que debía ser lento de la verdad, de la santidad, medio obvio la ser lento la ley y no pecaseo y cojina. Entonces se usaba para llamar la atención al hermano o para dirigirse al hermano, para llamarle la atención, para que se plante en santidad, para que se mantenga en santidad. Según tenemos aquí también esta explicación. ¿Mm? Entonces es un hebraísmo también, para referirse a vivir una vida justa, santa, cumpliendo con la voluntad del Padre. Y no la voluntad del Satán o el Yeser Harat, que es la inclinación o la capacidad de realizar el mal. Ahí está, ella. Pero ella iba y te mande. Sentí la tentación de acá me hunde la ya pues Santiago y de la de pensamiento eres con la iba ahí a upepe me he tenido su gusto que guazula ne aputun la ne acá hay ya pues tú la mal pensamiento es pecado pepe y me muy mal de mal pensamiento. Eso es ella. Entonces, a ver la misma cosa de ahí. O sea, era una manera de exhortar y llamar la atención a los hermanos que se mantengan firmes en la fila de los santos, a diestra ni a siniestra, oye, apartar de la santidad, porque juzgar a los ángeles era una manera de decirle, ella tendré que la de cober, ni perder la de santidad, ni perder la de, hemos hecho la de vida eterna. ¿Sí? Bueno. Pero no está llena mía y que tú han hecho. Van a cubaleta pero me en el momento de a perla que te no se encuentra y una profecía donde literalmente diga que nosotros los seres humanos vamos a juzgar a los no existe. Que ni siquiera dice que los santos resucitados. Los seres humanos de tu peor. Bueno, que vamos a hacer, los seres humanos van a juzgar en el cielo a los ángeles de Dios. No hay. Peje, cacha mío. Ya se me topaba la escritura. No existe eso. Dentro para tu ya es inhala. Si no existe eso, si no hay eso, bueno, vamos a la segunda. Si Pablo habla y dice cosas a la noírino en la Sagrada Escritura, no es inspiración, entonces es un hebraísmo, una analogía. Oñeña tendrían así, es un hebraísmo, es una hipérbole, es una analogía. Bueno, hipérbole es una exageración, exageración literaria, y palabra de exageración. Bueno, Getamba con mi hermano habla una vez que allá en oigo cuestiones de punto, coma, acento, doble punto, nambrena, umian, no entendéis, ¿no? A veces hayan tener ahí la forma de escrito literario de la cultura que estamos leyendo. En este caso, la cultura que estamos leyendo es hebrea porque es la Biblia. Miana ya maneja no a veces ni pues tú de vieja ella ya creado doctrina de ella de Iria, güey. Bueno, y es a mí, para responder, para decir los justos o santos, salvo no entran en el cielo. Bueno, Peaco ángeles. Punto 1 podía referirse entonces a líderes que van a ser juzgados en la venida del Mesías, ¿sí? A líderes que están en falsa doctrina. Que pilla vaina. Ahí a lo mejor. Muy cojora y ángeles mensajeros podía referirse a líderes del otro evangelio, mensajero de la falsa doctrina, al cual se refiere Pablo en Peanotamibia, en Gálatas 1, 6, 9, y también el Mesías reprocha y hace una profecía referente a estos mensajeros que es de la falsa doctrina, que sería Mateo 7, 22, 23. Esa, pero hay que por acá ya analizar con cuidado. Otro evangelio, transmisores de otro evangelio, mensajeros del otro evangelio. Bueno, Gálatas 1, 6, 9
Mateo 7, 22, 29. Pues vengo ahí oija otro evangelio. Inclusive el apóstol Pablo se bebé. Petei ángel se hija. O gira muy teja o uja. O predicaba me andas ahí con predicado. Pero maldito sea se de ahí. Pero también se le considera ángeles o mensajeros. Porque hay que ver el contexto en el cual se tradujo. Ahí en donde Pablo habla en Gálatas 1:6-9 habla de malajim, directamente de ángeles del cielo. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 3, habla probablemente de mensajeros o líderes, predicadores de otros evangelios o falsas doctrinas. El otro evangelio se encuentra en Gálatas 1:6-9 y los líderes que después se van a quejar delante del Mesías, van a, vean famosos, de herera vengo orero ya pon de herera vengo y tú demonio de herera vengo orado y cosas igual. Mateo 7:22-23. Y se le lleva en cuenta también mensajero, ángelos, Apocalipsis, donde habla de las 7 iglesias. Escribe al ángel de Esmirna, bueno. Entonces, upea es la importante a mañana de aves y tu upea. Debe entenderla, estudiarla, contexto, es manejarla a qué tipo de mensajero, o sea, del hebreo al griego, ella puede traducir por una, ella atender a la traducción, hermano. A veces que es imposible que Pablo se refiera literalmente a que ñandella jatajala y vaga bella juzgar a los ángeles, porque no existe evidencia escritural de eso en el cual Pablo se pueda basar. Ni tampoco no existe evidencia escritural donde diga que los santos van a ir a quedarse a vivir y a reinar en el cielo. Bueno, así que ya nos han en conclusiones. Y también que puede ser un hebraísmo para referirse a vivir una vida justa, santa, cumpliendo con la voluntad del Padre y no la voluntad del Satán o Yeser Hará, que es la capacidad, la inclinación de realizar el mal. Bueno, porque peaco otro ya explicata parte de 2 mayiqueta, ok, puku ita se vea, una mezcla 6. Peaco cuestión abulli otros, y si los justos no entran en el cielo, entonces ¿a quién se le juzgará? ¿Quién le juzgará? A los ángeles. Y si no van al cielo, entonces ¿sobre quién reinarán? Bueno, otra vez, el mismo lento llega ya putada a veces. Parte 2 y que vamos a tratar de entrar en la parte 2 a ver si ya peje a ver vaya a hombre catube. Bueno, a ver ahí cuando para hice la significado de justo. Bueno, ya no con nada, porque si no voy a ya pitaco a ver. Pese ya ya pues viene envía poco este día Aragua y yo topata con éramos y con ego pero programa era gina ve atoralo hermano que era Penegiru Pastor Emilio Vázquez y Shalom hasta mañana, bendiciones mante. Se Paraguay debe jae, roja el cubecata coe, se Paraguay la sahana, de por y se le mamove, se Paraguay debe jae, roja el cubecata.